Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy para esta tercera sesión del seminario Pensando la laicidad, creencias religiosas en el espacio público. Y bueno, como siempre, antes de iniciar, pues quisiera dar las gracias en nombre de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez y de todo su equipo, a todas las personas que han hecho posible este evento, por supuesto al equipo de eventos y difusión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quienes siguen la transmisión, ya sea por Zoom o por Facebook Live, y por supuesto a nuestros invitados de hoy por aceptar la invitación para compartir con nosotros sus conocimientos, sus reflexiones sobre un tema que me parece que siempre es importante, pero que especialmente por la coyuntura en la que hemos estado viviendo en los últimos años, en definitiva debe de discutirse. Voy a permitirme hacer una presentación muy breve sobre las personas que nos acompañan hoy, para luego entrar ahora sí en la discusión que nos trae aquí hoy y que corresponde a los vínculos entre la laicidad, la secularización y la manera en que éstas se manifiestan en el binomio o la contraposición entre ciencia y pseudociencia. Y para acotar esa discusión nos vamos a referir específicamente a las creencias dogmáticas en torno a la salud. Así es que bueno, para platicar al respecto, hoy contamos con la presencia, con la fabulosa presencia de Jennifer Hincapié. Ella es profesora asociada C de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinadora del Programa Institucional Ética y Bioética FACMED, responsable del campo de conocimiento de bioética del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud del posgrado de la UNAM. Es también doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y magíster y licenciada en Filosofía por la Universidad del Valle de Cali, Colombia. También es consejera del Consejo Directivo de la Red Bioética UNESCO, miembro individual de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Tópicos Selectos en Bioética, que es de 2021, nuevecito, Bioética, Teorías y Principios, Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho, de 2019, y también de Ironía y Seducción, Ensayos sobre Kierkegaard, también de 2019. Ha publicado además numerosos artículos en revistas arbitradas, entre las que destacan Scope and Limits of the Obligations of Health Workers During a Pandemic, en el International Journal of Family and Community Medicine, perdón por mi pronunciación, y COVID-19 y la relación médico-paciente en la revista CONAMED. Jennifer, muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradezco mucho. Además, siempre es un gusto verte y escucharte. Contamos también con la presencia de Martín Bonfil. Él es químico, farmacéutico, biólogo e hizo estudios de la maestría en enseñanza e historia de la biología de la Facultad de Ciencias, ambas en la UNAM. Desde 1990 trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, de cuya planta académica forma parte y donde se ha dedicado a la divulgación científica por escrito. Colaboró además en los proyectos del Museo de Ciencias Universum y el Museo de la Luz de la UNAM. Es autor de varios libros de divulgación científica y hasta 2008 fue editor de libros y del boletín El Muégano Divulgador. Además, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha colaborado de manera regular en varias revistas y periódicos como Milenio, Cambio, Los Universitarios, La Jornada, Crónica y Reforma. Desde 2013 es miembro del comité editorial de la revista de divulgación científica Hipatia del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de México. En 2005 recibió la distinción la distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. Ha impartido además cursos de divulgación escrita y periodismo científico en prácticamente todos los estados de la República. Es también autor del libro La Ciencia por Gusto, una invitación a la cultura científica. Martín, muchas gracias por estar aquí. Y contamos también con la presencia de Adrián Cerón. Él es maestro en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente está concluyendo sus estudios de doctorado en esta misma institución. Se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo las clases de análisis de las organizaciones públicas y Estado,
Sociedad y Derecho. Es cofundador y coordinador del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Secularización, Laicidad y sus efectos en el ejercicio de derechos, lo cual le agradezco mucho, que resulta de la colaboración entre el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sus líneas de investigación son laicidad, secularización, relaciones Estado-Iglesias en México y capital social religioso. Estas mismas líneas de investigación se han desarrollado en proyectos de investigación, obras colectivas, congresos, conferencias y consultorías. Adrián, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues después de esta presentación, que obviamente no le hace justicia a todas las cosas que hacen nuestros invitados del día de hoy, vamos a pasar ahora sí a la discusión. Les platico un poquito. Lo que haremos es plantear algunas preguntas para guiar la discusión. Ustedes pueden tomar la palabra en el orden que lo deseen. No hay tampoco un tiempo preestablecido para la respuesta, aunque por supuesto tratemos de no ampliarnos tanto para poder discutir aquí entre todos. Y al final se dará también un espacio para que quienes nos acompañan por Facebook Live o por Zoom puedan hacer preguntas también o comentarios. Entonces, bueno, ya, ahora sí, a lo que venimos. Hemos discutido muchas veces en este espacio que la laicidad puede definirse como ese principio a partir del cual se reconoce la autonomía del Estado respecto de cualquier tipo de creencia, de norma o de autoridad dogmática. Y por dogmática nos referimos no solamente a lo religioso, sino a cualquier tipo de dogma. Esto significa que las leyes, las instituciones y las políticas públicas estatales deberían estar desprovistas de cualquier dogma. Entonces, de acuerdo con este principio, el sistema de salud tendría que operar a partir de criterios no dogmáticos, sino de criterios científicos. Pero a todo esto, exactamente qué estamos entendiendo por ciencia y cómo se diferencia eso de la pseudociencia. Sí, adelante Martín, por favor. Yo lo que comenzaría diciendo es que, bueno, obviamente no hay una definición única de ciencia. Yo vengo de las ciencias naturales, ¿no? Y aún ahí, porque el problema de ciencias naturales y ciencias sociales es otro gran problema de definir, pero limitándonos a las ciencias naturales, de las cuales forman parte las ciencias biomédicas, aunque no hay una definición universalmente aceptada, a mí me gusta mucho una que propuso el doctor Rui Pérez Tamayo, que dice que la ciencia es una actividad humana creativa que tiene como objetivo el estudio de la naturaleza y como producto el conocimiento científico, que tiene ciertas características como buscar el consenso de la comunidad científica relevante. Y esta definición se me hace interesante porque revela varios aspectos interesantes de la ciencia, ¿no? El que voy a destacar sobre todo es, bueno, que habla de un método, ¿no? Tampoco existe un método científico como tal. El propio doctor Pérez Tamayo tiene un libro entero que habla sobre si existe el método científico, pero lo que él mismo concluye es que aunque no hay una receta, digamos, unos pasos fijos que haya que seguir, eso que nos enseñan en la secundaria, pues básicamente es una sobresimplificación, no le quiero llamar un mito, pero sí es una sobresimplificación, una versión de Kinder, de un proceso que es mucho más complejo, mucho más enredado, desordenado, caótico, y que los científicos, después de pasar por ese proceso en el que sí hay varios requisitos que en un momento voy a mencionar, después escriben un reporte, un paper, como le llaman ellos, un artículo científico, donde presentan todo de manera muy ordenada, como si hubiera estado pensado desde un principio para salir como salió. Pero lo que sí destaca mucho el doctor Pérez Tamayo, y yo creo que cualquier practicante de la actividad científica estará de acuerdo, es que aunque no hay un método, unos pasos, sí hay una serie de maneras de trabajar que a lo largo de los siglos en que se ha ido desarrollando la ciencia moderna han demostrado ser efectivas, que tienen que ver con la observación detallada, la experimentación controlada,
el registro detallado de los datos, su análisis de una manera rigurosa, muchas veces matemática, ¿no? En muchas ramas de la ciencia se trata de medir, de cuantificar, de matematizar, de modelar a través de las matemáticas, de analizar estadísticamente, para tratar de minimizar todos los sesgos y todos los errores de observación, de percepción, de interpretación que puede haber y que forman parte de la naturaleza humana. No se pueden eliminar, pero sí se tratan de minimizar. Y no finalmente, sino como parte integral del proceso científico, pero sobre todo al final, cuando se tienen los resultados, algo muy importante es presentarlos ante la comunidad de colegas, es decir, de expertos en el campo del que se está trabajando, expertos calificados, expertos reconocidos, para ser criticados esos resultados, para ser analizados esos métodos, esos procedimientos, esas conclusiones que se presentan. Y solo si pasan la prueba de ser sometidas a esa crítica rigurosísima que constituye la famosa revisión por pares o peer review, como se le llama, aunque yo creo que debería ya ser revisión por colegas, solo si pasa ese proceso de control de calidad, primero en discusiones dentro del propio laboratorio, en seminarios dentro del propio instituto donde se trabaja, en congresos, y posteriormente al presentar el trabajo escrito a una revista arbitrada, precisamente el arbitraje es la instancia superior, digamos, de este proceso de revisión por pares, entonces es publicado, lo cual quiere decir que se aceptan como válidos los resultados, lo cual no quiere decir que sea una patente de corso, ¿no? Que ya nunca se puedan cuestionar. Al contrario, es muy común que aún resultados publicados que pasaron por todo este proceso de control de calidad puedan después ser reanalizados y a veces hasta se demuestre que había errores y sean retirados. Entonces, yo diría que lo que llamamos ciencias naturales es esa labor que a través de este método que no está bien definido como pasos fijos, pero que sí tiene una serie de prácticas que más o menos son de consenso, produce este conocimiento y que gracias a su método, incluyendo este método de discusión abierta, crítica, que llamamos revisión por pares, y otros procesos más, produce conocimiento que la mayor parte de las veces demuestra ser confiable. ¿Qué quiere decir confiable? Que al aplicarlo funciona. A veces, digo, las ciencias físicas a veces pues producen resultados que siempre funcionan. En las ciencias biomédicas normalmente se trata de un resultado estadístico, ¿no? Funciona en un alto porcentaje de casos, no siempre, ¿no? Porque los sistemas biológicos son mucho más complejos. Eh, y la diferencia con las pseudociencias, yo diría, es que se trata de otro tipo de disciplinas que pueden estar basadas en diversos principios que probablemente podríamos ir discutiendo más adelante, pero que no son ciencia porque no forman parte del cuerpo establecido de las ciencias, no siguen su método, sus criterios, sus prácticas aceptadas, pero se presentan como si fueran ciencias, ¿no? Entonces, en ese sentido se trata de fraudes porque presentan como ciencia, como conocimiento confiable obtenido a través de un método, algo que no lo es. Y por eso, justamente en la mayoría de los casos, las conclusiones que ofrecen las pseudociencias no son eficaces cuando se aplican, porque finalmente el criterio último para ver si algo es ciencia o no, pues es que funcione, ¿no? La práctica es lo lo que finalmente prueba si el conocimiento científico era correcto o incorrecto. Eso diría yo para abrir la discusión. Pues muchas gracias, qué buena aportación para abrir la discusión, porque además has tocado puntos muy, muy importantes. Yo quisiera destacar, por ejemplo, esta idea muy artificial de que el proceso científico es, como dices, ¿no? Lineal,
rígido, que todo está perfectamente bien planeado desde el principio, como si no tuviéramos que darle 100 vueltas a las cosas. Pero además también esta otra distinción que haces respecto de las pseudociencias y digamos, la diferencia en la lógica con la que funciona me parece también muy relevante. Muchas gracias y le voy a dar la palabra ahora a Jennifer. Gracias, Mariana. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que nos ha expuesto Martín. Pero yo quisiera, antes de hablar como del proceso científico, me gustaría también traerles a la reflexión exactamente qué es la ciencia. Y yo creo que es muy importante que todas y todos tengamos claro que la ciencia es una forma de aproximación a la naturaleza. Es decir, es un método que nosotros los seres humanos hemos tenido para poder dar explicación a los fenómenos que suceden en la naturaleza. En otros términos, no hay que perder de vista que la ciencia es una herramienta que le permite al hombre mejorar su forma, su calidad de vida, optimizar sus recursos, tener mejor convivencia, etcétera, etcétera. De tal manera que creo que es importante que tengamos claro que los fenómenos de la naturaleza en su primer momento los explicábamos a través del mito, ¿no? En la Grecia antigua utilizábamos el mito de que el sol era un dios y entonces a partir de allí hacíamos oraciones y etcétera, etcétera. Sin embargo, pues es importante entender que hubo un momento a que el ser humano este recurso le fue insuficiente y fue bastante pobre, de tal manera que tuvo que aceptar que los fenómenos de la naturaleza están allí y que aparecen a la conciencia y que hay que describirlos tal y como son. De tal manera que también rescato que es súper importante lo que mencionaba Martín con respecto al proceso de validación. Esto del proceso de validación nos habla de que la ciencia no es absolutamente objetiva. ¿Por qué? Porque tenemos equipos de científicos que a nivel global están dedicados a verificar que los procesos científicos o aquellos que ya han pasado por este proceso de revisión aplican en todos los contextos posibles, ¿no? Un ejemplo muy interesante y bastante gracioso para todas y para todos es el ejemplo de las medidas del peso, ¿no? El sistema métrico que podemos utilizar de manera distinta. Yo soy colombiana y tengo una experiencia muy interesante al respecto, y es que en Colombia las libras pesan 500 gramos. Y en México las libras pesan 450 gramos. Entonces, cuando yo llegué a México y pedí una libra, dije, ¿dónde están mis otros 50 gramos? Esto nos habla de un proceso distinto de manejo de la ciencia y de interpretación de cómo nos podemos relacionar con el mundo. De tal manera que sí hay personas verificando estos métodos, no hay, digamos que todo el conocimiento científico pasa por diversos procesos. El primero es una hipótesis, luego vamos a tener la posibilidad de plantear, lo verifican otras personas, luego hacemos la aplicación de esta hipótesis en el contexto de la realidad, posterior a ello se pueden establecer teorías y luego de las teorías, cuando se verifica lo suficiente, se puede decir que por lo menos en todas las ocasiones en las que se ha comprobado sucede de la misma manera como la ley de la gravedad se convierte en una ley. Sin embargo, existe la posibilidad de que en algún punto alguien esté experimentando con la ley de la gravedad y se dé cuenta que no siempre funciona de la misma manera o que va a cambiar su proporción. Entonces, para cerrar mi comentario tengamos en cuenta que la ciencia no es absolutamente objetiva, del mismo modo que la crean los seres humanos, que tenemos una subjetividad plena, es lo que nos caracteriza como seres humanos, que la ciencia es algo que se está verificando todo el tiempo, porque muchas veces el primer método que teníamos para conocer o identificar, por ejemplo, el proceso de la lluvia, no nos es suficiente para cómo se presentan las condiciones climáticas, y esto debe estarse actualizando de manera constante. Y pues con respecto a la pseudociencia, pues también tener claro que muchas veces el cientificismo, que es esta creencia exacerbada en el método científico y aferrarnos a que la ciencia solo tiene una visión posible y es totalmente objetiva, pues se nos convierte también en un dogma y entonces caería del otro lado. Muchas gracias. Gracias a ti por poner los puntos sobre las IES. Y además, continuando con lo que mencionaba Martín también, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y me parece muy importante lo que has dicho con respecto a, que además era una pregunta que teníamos en el chat hace un momento, la
falta de objetividad e infalibilidad absoluta de la ciencia, que a veces se convierte en un dogma y nos hace, en defensa de la ciencia, alejarnos de los criterios científicos y de esa verificabilidad de la que están hablando. Y además, también has tocado un punto muy importante con respecto a que la ciencia va cambiando, ¿no? O sea, no es que tengamos un conocimiento de una vez y para siempre, sino que eso se encuentra en constante movimiento. Muchas gracias por el comentario. No sé, Adrián. Sí, yo coincido completamente con Jennifer. Me gustaría ahondar un poco más en un aspecto que Jennifer señaló, que tiene que ver con cuando cierto tipo de conocimiento o cierto tipo de acceso al conocimiento dejó de ser útil, ¿no? Y comenzó a ser necesario otra forma de acercarnos a la realidad, que eso es la ciencia, ¿no? Una forma de acercarnos a la realidad. No es la única, ¿no? Pero se ha instalado como la hegemónica, y eso tiene que ver con una serie de características que se fueron dando desde el final de la Edad Media hasta la formación de los estados nacionales. Por ahí ya del siglo XIX, la consolidación, mejor dicho, de los estados nacionales, por ahí del siglo XIX. Y es que entre estos dos puntos sucede un proceso muy interesante que va de la mano con la modernización, que es el proceso de secularización. El proceso de secularización nos habla del cambio, principalmente nos habla del cambio. No, es un proceso que sigue vigente, es un proceso que se sigue dando, pero tuvo, digamos, su etapa más importante en este periodo que les estoy comentando. Es un proceso que nos habla del cambio del orden social, de un orden social premoderno a un orden social moderno. La característica principal del orden social premoderno es que la realidad estaba comprendida, más bien había una comprensión de la realidad centrada principalmente en la religión. La religión era la gran fuente de explicación de los fenómenos del mundo, de todos los fenómenos del mundo, fenómenos naturales, pero también fenómenos sociales. La revelación era la principal fuente de conocimiento. Y esto tenía un montón de implicaciones, como decía, tanto para comprender el mundo natural como el mundo social. Me interesaría centrarme más bien en el mundo social, que es el que me queda más próximo. Bueno, la revelación hizo posible la construcción de una forma de derecho, ¿no? Una forma de derecho paradigmática, una forma de derecho que si bien ya se había venido ensayando desde los griegos, lo cierto es que en la Edad Media, junto con la aplicación del derecho romano que hace la Iglesia Católica, se termina de consolidar la idea del derecho natural. Un derecho que está pensado en términos de unos principios fundamentales que están dados por la naturaleza o por Dios, principalmente por Dios en la Edad Media, y que van a hacer posible normar las relaciones sociales. Ahora, como este derecho viene dado por Dios, el tipo de moral que se desarrolla en este tipo de orden social, en el orden social premoderno, va a ser una moral heterónoma, una moral que ya viene dada por ciertas autoridades, ¿no? Que las personas van a acatar. Bueno, insisto, como decía Jennifer, se comienzan a dar situaciones en las que esta forma de acercarse a la realidad ya es insuficiente, realmente ya limita las capacidades de las personas. Eso más una serie de fenómenos políticos sobre los que en este momento no voy a hablar, pero que tenían que ver con la lucha, ¿no?, entre los distintos soberanos, reyes, príncipes, el emperador y el enorme poder que tenía el Papa, ¿no?, que en realidad era el que tenía el mayor poder de todos y se le tenía que quitar de alguna forma. Bueno, eso también propició el desarrollo del orden social premoderno.
cuya principal característica es, al eliminar, ¿no?, la figura del Papa, principalmente en términos políticos, se destruyó todo el sistema, ¿no? Todo el sistema fundado en esa comprensión centrada de la realidad, centrada en la religión, se destruyó, y la principal característica del orden social moderno es la comprensión de una realidad descentrada, una realidad en la que no existe un solo polo de explicaciones, sino que hay múltiples polos. Y cada polo se explica a sí mismo, ¿no? Aunque hay relaciones entre estos polos, estos subsistemas, ¿no? Pero aquí lo interesante es que comienza a tomar terreno una nueva fuente de conocimiento, que es la razón. Y la razón, no cualquier tipo de razón, porque también podemos pensar que en el orden social premoderno ya había razón, siempre ha habido, ¿no? Razón. Pero en el orden social moderno se impone la razón instrumental, una razón que va a ser desarrollada principalmente por la ciencia. Y de ahí que la ciencia se va a desarrollar como uno de los subsistemas más importantes de la realidad social, porque va a tener la capacidad para explicar la realidad. Yo quisiera agregar algo a lo que está mencionando Adrián. Creo que es muy importante lo que él está mencionando con respecto digamos, a la forma de creer plenamente en la razón, ¿no? En algún momento Bentham nos decía que si todo pasara por la razón, si nosotros hiciéramos pasar todas nuestras acciones o reflexionáramos nuestras acciones solo 3 segundos, no existiría herramientas como el derecho para poder normar nuestras relaciones sociales. Sin embargo, cuando se dio en la época, digamos, se da el racionalismo en los seres humanos, pues pareciera que esta era la medida de conocimiento de todas las cosas, es decir, yo solo puedo aprender aquello que pasa por la razón. Sin embargo, la subjetividad humana es tan amplia y es tan extensa y es tan vasta que aún así la razón siguió siendo insuficiente para poder explicar y entender los fenómenos de la naturaleza y poder entender también los fenómenos sociales. Solamente quería mencionar eso, Adrián, complementando lo que estabas diciendo. Sí, efectivamente, la razón se impuso, ¿no? Se impuso no solamente como una fuente de conocimiento, sino que se constituyó un verdadero ethos, ¿no? La realidad se comenzó a medir con base en el racionalismo, y cualquier tipo de realidad, ¿no? O sea, no nada más la realidad, o sea, la aproximación científica hacia la realidad, sino cualquier tipo de realidad. Eso también impactó en el derecho, ¿no? Que el derecho se modificó, dejó de ser un derecho natural para convertirse en lo que conocemos ahora como un derecho positivo, que tiene como principal característica que no admite ningún principio a priori. O sea, no hay un principio, no está la naturaleza ni está Dios para decirnos como por dónde ir, ¿no? El derecho positivo lo que hace es afinar el procedimiento. Tener unas reglas muy claras de cómo es que una norma o cómo es que una serie de preposiciones se van a construir se van a convertir en una norma, ¿no? Lo que hace el derecho positivo es indicarnos cuál es el camino para que una simple indicación se convierta en una ley. Pero ojo, puede ser cualquier indicación, cualquier principio moral puede convertirse en ley. Esto también nos habla ya de que la moral se modificó también. Pasó de ser una moral heterónoma a ser una moral autónoma, en la que cada persona puede decidir qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo justo, independientemente de las demás e independientemente de las autoridades. Ahora, normar esta realidad se vuelve muy complejo, porque ciertamente, ¿cómo le hacemos para que ideas que consideramos buenas lleguen a constituirse en ley?
y también cómo le hacemos para evitar que ciertas ideas que consideramos malas lleguen a constituirse en ley. El problema, claro, es que unas cosas yo las puedo considerar malas, pero el resto de las personas las pueden considerar buenas. Y aquí me voy a salir un poquito de esta discusión sobre la secularización, y ya les juro que con esto acabo. Porque no me queda tampoco muy claro, yo sé que ya se ha venido trabajando en el seminario así, pero no me queda tampoco claro esta idea de que la laicidad tiene que ver con eliminar los dogmas, ¿no? Lo desarrollo en mi próxima intervención. Creo que los dogmas es un asunto algo más complejo. Muchas gracias, Adrián. Antes de darle la palabra a Martín, que ya vi que tiene la manita alzada, nada más quería rescatar esto último que dices, en el sentido de no se trata de eliminar el pensamiento dogmático, sino simplemente de que las leyes, las políticas públicas, los representantes y las representantes, etcétera, no basen sus decisiones en sus creencias dogmáticas particulares, ¿no? Por supuesto, creo que podemos discutir muchísimo sobre qué es un dogma, y eso ya nos lleva como a otro campo de discusión, que si quieren ahorita lo retomamos, pero quería rescatar también, además de eso, el hecho de que el proceso de secularización haya desplazado, digamos, en su mayoría, a lo religioso como eje de la organización social, sin que eso signifique que sea un proceso acabado o que sea homogéneo. De hecho, lo que se observa es justo un desfase entre, por un lado, un marco jurídico laico, y por el otro, prácticas que algunos grupos tienen prácticas seculares y otros no las tienen, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces quería rescatar eso y le doy la palabra a Martín. Híjole, quiero decirles que me acaba de caer el 20, que ese es el Instituto de Investigaciones Jurídicas. O sea, sí sabía, pero me estoy dando cuenta nada más de escucharlos. El comentario de Adrián me acaba de aclarar lo que desde que llevé en la secundaria la clase de civismo con un libro que se llamaba Derecho Positivo Mexicano. Nunca había entendido en mis 56 años qué quería decir eso de derecho positivo, y ahorita me lo aclaró así en unas cuantas frases. Creo que es una bendición poder estar escuchando aquí a gente que viene de esa área, ¿no? Pues no sé si el derecho forma parte de las humanidades, de las ciencias sociales, porque siempre es medio confuso, pero recibir un poquito de la sabiduría del otro lado siempre enriquece. Y bueno, nada más lo que quería yo comentar, pues, no sé si matizar o para enriquecer o un poco algo de lo que comentó Adrián. Él enfatizó mucho que en este proceso de secularización y de sustitución de una forma de pensar, pero también de legislar, etcétera, por otra, el pensamiento, ¿cómo dijo él? Racional, me parece que dijo racional o algo equivalente, y por ende la ciencia, ¿no? En el sentido que la entendemos en las ciencias naturales, se volvió hegemónica, ¿no? Yo no sé desde qué perspectiva lo dice él, porque fue muy neutral en su comentario, pero si estamos hablando de pseudociencia, mi experiencia es que hay que ser muy cuidadoso con la manera como uno dice las cosas, porque, por ejemplo, como dijo hace un momento, Jennifer mencionó que la ciencia no es objetiva, lo cual es absolutamente cierto, pero cuando uno está hablando de pseudociencia, esa afirmación, que es totalmente precisa y justa, se malinterpreta a veces deliberadamente para decir que la ciencia no es más valiosa o más válida o más confiable que cualquier otra manera de conocimiento, ¿no? Entonces, también cuando Adrián dice que la manera científica, racional, naturalista de pensar se volvió hegemónica, podría esto interpretarse como una especie de imperialismo científico que ha exterminado las otras formas de pensar y que se ha vuelto totalitaria. La perspectiva que yo compartiría es que, y que me parece muy interesante, ¿no? Es que la ciencia
es un sistema que funciona de manera darwiniana, ¿no? Y el conocimiento en una sociedad también es un sistema darwiniano en que las ideas, ahora que ya el concepto de memes ya no es un concepto abstruso que solo los fans de Richard Dawkins manejábamos, sino que ya es algo muy conocido. Bueno, desde la perspectiva darwiniana se puede pensar en la cultura misma como un campo donde distintas ideas se existen, se replican al ir infectando, digamos, distintos cerebros y compiten entre ellas, ¿no? Y hay ideas como los dogmas religiosos, dogmas políticos, dogmas científicos, a lo mejor también se puede hablar de eso, este, otras ideas como maneras de hacer las cosas, otras ideas como modas, ¿no? Las modas pues básicamente no sirven para nada, pero se difunden como epidemias y de repente todo el mundo trae los pantalones rotos y de repente nadie usa calcetines o cosas así. Este, pero bueno, dentro de todo ese gran panorama de competencia de ideas, creo que el éxito de la ciencia se debe precisamente a esa razón instrumental que mencionaba Adrián Serrano, ¿no? Porque a que funcionan esas ideas, que si uno construye un avión basado en los principios de la física, pues el avión sí vuela, ¿no? Y si uno construye un teléfono celular con base en los principios de la física y de la ingeniería, pues la mayoría de las veces funciona, no siempre, ¿verdad? Pero sí es suficientemente confiable como para que la gente gaste su dinero y lo compre y lo use. Entonces, desde mi perspectiva, la hegemonía que ha logrado el pensamiento científico y que en los últimos años, desgraciadamente, vemos que está en riesgo de una manera para mí bastante incomprensible, pues se debe precisamente a su eficacia, ¿no? A su efectividad, pues sí, en la práctica. Ahora, también en el sentido de que nos permite comprender de una manera mucho más precisa, racional y profunda muchos fenómenos de la naturaleza, por decir algo, el Big Bang, de manera que otras formas de pensamiento, pues nada más nos daban descripciones más o menos vagas y no sustentadas en evidencia, ¿no? A lo mejor eso no sirve para nada, pero también es una forma de utilidad el permitirnos interpretar el universo a nuestro alrededor. Muchas gracias, Martín. Qué bueno que traes esto a la discusión, porque además, antes de darle la palabra a Jennifer, me parece que no se trata de desacreditar o de decir que otras formas de conocimiento son pues menos válidas o menos importantes, simplemente que la ciencia cuenta con ciertos parámetros a partir de los cuales precisamente las cosas funcionan, ¿no? O se puede conocer más sobre ciertos fenómenos. Y lo digo porque eso nos va a llevar a nuestro siguiente tema de discusión, que es, bueno, no se trata de desacreditar otras formas de conocimiento, pero en un estado laico tendríamos que tener, por ejemplo, un sistema de salud que no estuviera basado en creencias dogmáticas, sino en creencias, o más bien en hechos, no en creencias científicas, ¿no? Y lo digo porque este tipo de creencias dogmáticas pueden llevarnos a veces, o pseudocientíficas, pueden llevarnos a veces a prácticas que son incluso peligrosas, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en toda la oleada que ha habido de productos milagro para bajar de peso, para terminar con la calvicie, para mejorar la piel, muchas cosas, ¿no? Y en los peligros que puede traer eso. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era niña, que se puso de moda vender primero en los tianguis, pero después ya también por televisión y por radio, uña de gato, ¿no? Y se suponía que la uña de gato curaba todo, pulmonía, cáncer, jaqueca, todo, absolutamente. Y se volvió muy famoso. Por cierto, era una planta, ¿eh? No era uña de gato. Sí, sí, una planta que se llama uña de gato, gracias por la precisión. Y entonces había gente que dejaba sus tratamientos médicos, por ejemplo, porque había ahí la creencia ferviente de que esta planta iba a curarles de todos sus males, ¿no? Misma situación ahora con el COVID, ¿no? Usted tómese un té de hoja de naranjo todos los días y con eso no le va a dar.
o, bueno, eso ya es otro tema que ahorita vamos a abordar, pero o hágase una limpia, récele a San no sé qué, y entonces no le va a pasar nada, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esto? O sea, no se trata de limitar las creencias de las personas, pero al mismo tiempo el Estado, me parece, tendría que asumir pues ahí una posición activa para, no sé si para limitar, pero sí cuando menos para regular este tipo de cuestiones. ¿Qué piensan ustedes? Mariana, yo quisiera comentar algo que creo que hace clic con lo que estábamos platicando antes y que viene también aplicado a lo que tú estabas mencionando. Es importante que nosotros entendamos que los procesos de la investigación científica pasan por un proceso de acreditación, era lo que mencionaba Martín al principio. Se hace primero una propuesta, se hace una validación por pares, esta validación por pares dice, ok, esto está correcto, luego se empieza a replicar el experimento en otras partes del mundo para ver si tiene como coherencia, etcétera, etcétera. Para que la ciencia aplique al contexto de la realidad, por ejemplo, la biomedicina o los avances tecnológicos de la medicina apliquen a nuestro contexto real, deben pasar por un proceso muy estricto y muy extenso de validación. Por eso en muchas ocasiones la ciencia y el derecho o la ciencia y la sociedad no necesariamente van de la mano. En ese orden de ideas, pues es importante que tengamos claro esto, que para poder que yo aplique, si yo encuentro un medicamento que funciona para el tratamiento del COVID, el ejemplo es bastante interesante, tengo que hacerlo pasar por un proceso de validación global, internacional, porque no es solamente efectivo, o sea, no funcionaría si solo es efectivo para la población de la Ciudad de México, ¿no? Tendría que ser una cosa global. En ese orden de ideas, pues es importante tener claro que efectivamente hemos estado como sociedad tentados a caer en la hegemonía de la ciencia. Por supuesto que esto no es correcto, pero todo el tiempo nosotros le damos un crédito o un valor de creencia o una consideración social distinta al científico, entre otras cosas, porque tenemos una serie de mitos en torno a ellos y al conocimiento científico, por ejemplo, que están desprovistos de, digamos, de estos valores como subjetivos, es decir, que los investigadores científicos solo investigan por la generación del conocimiento, sin tener en cuenta que los científicos también son seres humanos como los demás y tienen intereses políticos, económicos, sociales, es decir, la ciencia no está libre de valores no epistémicos. Tiene valores epistémicos, por ejemplo, cuando la industria es la que motiva o incentiva o patrocina una investigación científica, y eso lo pueden ver ustedes fácilmente, es muy detectable en el proceso que se ha llevado alimentario. Hubo una época a mediados de los 70 en donde la industria alimentaria declaró como enemigo público a los carbohidratos, entonces nadie podía comer carbohidratos y las reinas de Venezuela solo comían atún y piña para ponerse esbeltas, pero eso generaba un desbalance nutricional bastante severo. También luego hubo una época de no, nuestro enemigo público es la grasa, no vamos a comer grasa porque Dios llévanos contigo, es lo peor que nos puede pasar. Y al día de hoy, si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo la industria alimentaria es motivar a hacer estas famosas llamadas de dietas keto, que incentivan el consumo excesivo de grasas, pero eliminan los carbohidratos, y esto realmente se ve relacionado con quién está motivando la investigación o quién está patrocinando la investigación. Cuando estamos hablando de ciencia, cuando hablamos de hechos, es decir, partimos del principio es que los hechos son reales y allí puedo yo verificar que efectivamente es real, es porque esto ha pasado por un proceso de experimentación. Entonces me llama mucho la atención que utilices el ejemplo de la uña de gato. Si bien la crema del extracto de la uña de gato puede ser que no necesariamente funcione en todos los casos, es posible que el extracto de la uña de gato sí funcione farmacéuticamente para sopesar ciertos padecimientos clínicos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nosotros creemos que la medicina herbolaria o la medicina tradicional, en el caso de México particular, que no creemos en ella porque no tiene reproducción científica, y sirve para varias cosas. Una, para la extracción de los fármacos de los cuales hoy utilizamos los medicamentos, o sea, no vienen de otra parte que no sea de las plantas, eso hay que tenerlo sumamente claro. Y la otra es si los profesionales de la salud llegan a tener un paciente
que cree en la medicina tradicional no puede desacreditar su creencia en la medicina tradicional, porque lo que va a hacer es que no se adhiera a tratamiento. Entonces lo que tiene que hacer un médico alópata es hacer una mancuerna con claro, señora, póngase usted la crema de uña de gato, le va a servir, va a ser muy efectiva, pero además tómese este jarabe y verá cómo con las dos cosas se va a complementar. Si efectivamente generáramos esta conciencia dialógica, es decir, que acepta diversos discursos en la aplicación de la ciencia, sobre todo para sopesar los temas culturales y sociales, podríamos tener una aproximación más transversal, más efectiva de la ciencia y una aproximación completa de la ciencia. Con el proceso, retomo un poco el ejemplo de los procesos de validación y de la pseudociencia. Tengo un ejemplo muy divertido del cual México fue víctima. Para poder que cualquier aplicación científica se lleve a la realidad o se aplique en el contexto de la realidad, pasa por un proceso de validación. Entonces, por ejemplo, si hacemos una prueba de carbono 14, pues eso fue validado en diferentes países, se verificó, se dató, etcétera, y es válido. Para poder que estos hallazgos científicos además apliquen el contexto de la ciencia forense, deben pasar por un proceso de verificación más exhaustivo, porque la ciencia forense o la ciencia aplicada a la ciencia forense pues está relacionada de manera directa con las víctimas, con la libertad de las personas. Entonces pasa por otro proceso de validación en el contexto de lo jurídico y de lo científico. En ese orden de ideas, hace algunos años, hubo un inventor, creo que inglés, que le vendió al ejército mexicano un equipo que ahorita recuerdo el nombre y se los digo. Le vendió un equipo para hacer la detección de drogas en el aire. ¿Sí? Se llamaba GT200. El GT200. Lo conocían como la Ouija del diablo. Exactamente, exactamente. Qué cosa de pseudociencia más fantástica y qué gran ejemplo de pseudociencia aplicado a un contexto meramente científico. El GT200 lo que hacía era que el operador, la persona que lo estaba operando, lo tomaba en sus manos y de una u otra manera direccionaba las manos del operador para el lugar en donde estaba puesta la droga, ¿no? Se utilizó en la frontera, o sea, sí se utilizó, se compró y se hizo una inversión grandísima al respecto. Se utilizó en la frontera, se utilizó para detectar drogas en ciertos puntos como estratégicos del narcotráfico. Se utilizó para hacer, digamos, ya no requisas físicas de personas, sino que se le pasaba el GT200, si usted tiene rastros de droga y se va a la cárcel. Y muchas personas, antes de la actualización de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se fue a la cárcel por producto de este aparatito. ¿Qué hacía el aparatito? Absolutamente nada. No hacía absolutamente nada. Cuando se hicieron los testeos del equipo, pues en un primer momento, digamos, quien lo creó decía, es que la persona que esté operando el aparato no puede tener hambre, porque eso puede sesgar, digamos, hacer temblar el pulso del operador y entonces eso hace que falle. Ok, pero tampoco puede estar recién comido, porque si recién comió, entonces tiene como el mal del puerco y entonces va a minorar su efectividad. Ok, está bien, pero tampoco se puede haber desvelado. Entonces había como un montón de requisitos para cumplir, en fin, sumamente complejo. Luego le piden a un científico muy reconocido mexicano que haga la validación de este instrumento. Lo primero que hace es destaparlo. El ejército mexicano, ¿cómo es posible que vaya a destapar ese aparato tan caro? Y adentro no tenía nada. No lo dejan trabajar con los ejemplares que tenían en México, entonces compra uno por internet que servía para localizar pelotas de golf, lo destapa, no tiene absolutamente nada y bueno, finalmente después de un proceso bastante extenso, este pseudocientífico va a la cárcel porque estafó a un montón de estados y de naciones. Entonces es importante tener claro que si bien no tenemos, o sea que no hay que tener una creencia fidedigna total en la ciencia, sino entender que también es subjetiva. Ojo, no estamos desacreditando a la ciencia, ni estamos diciendo que es mala. Más bien es que hagamos conciencia de que nosotros como sociedad le hemos atribuido un valor quizá excesivo de confiabilidad al científico y al producto de la ciencia
y que no todo lo que esté validado por hechos o validados por experimentación tenga efectividad. Hay ciertos eventos que también que no han sido necesariamente verificados por la ciencia estricta, como la herbolaria o la medicina tradicional, que tienen ciertos niveles de efectividad. Y creo que también deberían ser considerados en este contexto. Gracias. Al contrario, gracias a ti por esta reflexión que además comienza a dar respuesta a varias de las inquietudes que ya estaban aquí en el chat con respecto a la validez o la utilidad de la medicina natural y de la homeópata, ¿no? Si se considera que es un fraude, ¿no? Yo comparto tu visión, creo que no es que sea un fraude, simplemente que obedece a una lógica distinta y que como tal habría que hacer esa distinción, no para eliminarla, sino para que quizás se pueda establecer un diálogo en los términos que tú lo planteas. Gracias también por el ejemplo, que una ya no sabe a ciencia cierta si reír o llorar, pero es un muy buen ejemplo de cómo también hay cuestiones que se presentan como científicas y que no lo son, y que también abusan de ese discurso cientificista para hacer toda clase de cosas. Martín, Adrián. Bueno, pues hay que reírnos para no llorar, más bien, ¿no? En ese ejemplo. Sí, es increíble, ¿no? Porque es la misma situación de la varita, ¿no? Para encontrar agua, la varita después se convirtió en dos pedazos de hierro, ¿no? Que se iban ahí supuestamente, que había un experto, ¿no? Que hacía eso. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con a quién le damos la categoría de experto. Y obviamente por la hegemonía de la ciencia, que no es esto, digamos, en relación con lo que decía Martín, evidentemente la ciencia es muy exitosa en comprobar cosas y en crear cosas, ¿no? Y por eso confiamos tanto. El problema que señala Jennifer, y creo que es un problema muy real, es que al brindarle la categoría de expertos a ciertas personas en términos científicos, ligarlos a la categoría de científicos, a estas personas, es ahí cuando la sociedad corre muchos riesgos por los valores que le hemos dado a la ciencia, ¿no? Jennifer ya mencionaba uno, yo quiero mencionar otro que tiene que ver ya con la legislación, que es el hecho de cómo se ha venido recuperando la idea de un derecho natural, ¿no? En mi intervención les decía, bueno, una de las características del paso de las sociedades premodernas a las sociedades modernas fue el cambio del derecho natural al derecho positivo. Y el derecho positivo es el que nos asegura la mayor cantidad de libertades, ¿no? a las personas, y por eso lo debemos de defender. Sin embargo, debido a esta hegemonía de lo científico y a la forma en la que asignamos prestigio y autoridad a las personas que nos vienen con un discurso científico, se está reviviendo el derecho natural, y eso es muy peligroso. Lo vemos, por ejemplo, en discursos en discursos que están en torno a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De decir, bueno, las personas son naturalmente, solamente hay dos sexos, ¿no? Que se confunde el sexo con el género. Bueno, solamente hay dos sexos, cuando sabemos que, de hecho, en términos genéticos ni siquiera es así, ¿no? Hay más de dos sexos en términos genéticos. Pero bueno, nos vienen con este discurso y lo adornan de demasiado de biología y de genética, y muchas personas caemos en el error de decir, bueno, eso es científico, así debe de ser, ¿no? Porque la ciencia dice que es así. Creo que es ahí donde está el problema que señalaba ya Jennifer, de la hegemonía de la ciencia, que le comenzamos a dar una serie de valores a ciertas personas o a ciertos productos, para ligarnos a la pregunta que nos decía Mariana, que no tienen nada que ver con la ciencia ni con el proceso científico, sino simplemente con esta autoridad que ya de por sí le damos a esos procesos. Yo también quiero mencionar un ejemplo, es un ejemplo que ya comentaba con Mariana hace mucho tiempo, que era estas modas en la medicina, ¿no?
que eran, decía Marina, bueno, la uña de gato, bueno, sí, pero también vinieron que las flores de Bach y le decía algo muy interesante hace algunos años, no sé si sigue haciendo, es que yo comencé a detectar que se volvieron muy populares los médicos cubanos y estaba como de moda ir con el médico cubano. La cuestión aquí es que seguramente había una justificación científica de por qué los médicos cubanos eran tan efectivos, ¿no?, para las personas. Pero lo cierto es que las personas no estaban al pendiente de esa justificación científica. Las personas estaban asignando una serie de valores distintos a los científicos, distintos a la ética científica, a ese personal médico, ¿no? Porque estas ideas de que se piensa de que Cuba es la superpotencia en medicina, porque Cuba tiene ya la cura para el cáncer, pero Estados Unidos no deja que se distribuya, porque Cuba ya tiene la cura para un montón de enfermedades, ¿no? Pero el mundo conspira en contra de Cuba y entonces no podemos acceder a esas enfermedades, a esos remedios. Entonces, este es un proceso que se da y que resulta muy peligroso para las personas. Ahora, otro comentario que quiero hacer que tiene que ver con lo que decía esta Mariana y que me sirve para ir al último comentario que hice en mi anterior intervención, es sobre los dogmas. Decía Mariana, bueno, no se trata de prohibir todos los dogmas, no, es que ni siquiera se podría, ¿no? Porque eso iría en contra de la propia lógica del sistema que hemos creado. Cuando reconocemos que la moral no es heterónoma, sino que es autónoma, se le está dando la legitimidad a cada persona de decir qué es lo bueno, qué es lo justo y qué es lo correcto. Y asumir como valores fundamentales, como principios que no requieren comprobación, que eso es un dogma, ¿no? Un principio que no requiere comprobación, asumir ese tipo de principios o ese tipo de dogmas que deseen, y es legítimo que los asuman. Entonces, la cuestión aquí es, bueno, ¿y cómo le hacemos para regular a un montón de gente que tiene un montón de ideas fundamentales tan diversas y a veces tan encontradas? Aquí es donde yo pienso que la laicidad puede regular eso porque se funda en sus propios dogmas, porque la laicidad y el sistema moderno que hemos creado se funda también en dogmas que van a ser el recurso fundamental, el criterio a partir del cual se van a poder regular los otros dogmas. Yo les pongo un ejemplo sobre esto nada más, que es un ejemplo muy citado, que es las primeras oraciones de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Quedándonos solamente con la primera frase, sostenemos estas verdades como evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Actualmente ya sabemos, y gracias a la genética, que efectivamente somos iguales, que el grado en el que nos diferenciamos unas personas de otros es insignificante, ¿no? Pero realmente insignificante. Pero cuando se escribió esto, no se tenía ni idea de eso, ni le hace falta, ¿eh? O sea, es que esta frase se puede sostener porque esta declaración de la igualdad se puede sostener porque no le es necesaria la comprobación. Es más, hay otros ejemplos, que no tengo aquí ahorita la frase, de otros dogmas de la modernidad, de otros dogmas políticos y jurídicos de la modernidad, que igual nos indican, es que no me importa verificar esto, así nos vamos a comprender, ¿no? Que es, no tengo la frase exacta, pero es de Rousseau, cuando Rousseau señala, como un preámbulo también para un libro, dice, todos los hombres han nacido libres y sin embargo yacen encadenados, ¿no? La evidencia empírica lo que le está diciendo es que no son libres los hombres, pero lo que él sostiene como un dogma es la libertad. Entonces,
el orden social moderno se funda también en dogmas que permiten regular el resto de dogmas, ¿no? Que permiten medir la validez de los otros dogmas a partir de dogmas como el de la igualdad o el de la libertad. Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias, Adrián. Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, y creo que es muy importante que hayas rescatado esto otro sobre los dogmas, pues para regular al final las relaciones sociales, ¿no? Igual insistir mucho en que, nuevamente, una cosa es la norma y los dogmas en los que está basada la norma, y otra muy distinta, las prácticas sociales, ¿no? Lo traigo a colación precisamente por esto. Todos nacemos libres e iguales, pero en la práctica no tanto. O tenemos un Estado laico, pero en la práctica no tanto, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo en torno a, o en lo que se refiere a los dogmas que sostienen no solamente a la Constitución de Estados Unidos, a su marco jurídico, sino me parece que absolutamente a todas las sociedades que tienen una normatividad, ¿no? Entonces, gracias. Le voy a dar la palabra a Jennifer y después a Martín. Sí, muchas gracias, Mariana. Yo solo quería como complementar un poco lo que mencionaba Adrián con respecto a las variantes sexogenéricas. Hasta ahora se han reportado clínicamente 45 variantes sexogenéricas, es decir, no hay tal de un género binario, no existe tal realidad. Somos diversos y somos muchos y existen muchas diversidades. Así que pensarlo de una manera binaria puede ser una versión reduccionista, incluso simplista de una sociedad tan plural y tan subjetiva. Creo que he sido muy reiterativa con lo subjetivo. Hace un par de años tuve la oportunidad de ir a la Universidad de La Habana por una actividad que teníamos con la UNESCO, y tuve la oportunidad de platicar con los profesores de las escuelas de medicina, ¿no? Y claro, mi idea era como dar un poco en esta idea de ustedes son potencia médica y etcétera, qué cool. Y lo que decían los compañeros de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana es que no hay tal, o sea, no es real esto de los desarrollos científicos porque no hay recursos para hacer investigación científica en Cuba. Ellos dicen que, digamos que el éxito de la medicina cubana es que como tienen tanta falta de recursos económicos para poder hacer digamos, un ejercicio basado en evidencia médica, pues evidencia científica, hacer medicina aplicada, lo que ellos han optimizado es el recurso de la relación médico-paciente. Entonces hacen muy buenos diagnósticos con el proceso hermenéutico e interpretativo del diálogo que tienen con sus pacientes. Y entonces puede ser que el hit de la medicina cubana sea que son médicos que escuchan o que son médicos que están pendientes de la forma como habla el paciente, de la forma como está vestido o vestida, de las inquietudes que está manifestando. Porque muchas veces uno de paciente llega con el profesional de la salud y, doctor, fíjese que me duele la panza. Ah, ¿y por qué cree que le duele la panza? No, es que ayer estuve en el mercado y entonces me dieron la prueba de unas frutas y luego me fui a la casa y preparé, saqué un pollo que llevaba un mes ahí en el congelador y yo creo que lo que me cayó mal es la fruta. Si el médico no escucha todo este discurso, se queda por fuera de un proceso interpretativo lo suficientemente válido para darse cuenta que tiene varios factores de riesgo, ¿no? Entonces creo que puede ser el éxito bastante importante de la medicina cubana es el establecimiento de esta relación médico-paciente establecida como un proceso de comunicación, ¿no? Como un proceso real de comunicación. Y tú mencionabas algo, más bien retomabas, Mariana, algo con respecto a la forma en la que se dan estas prácticas sociales y el establecimiento en la que, digamos, vivimos de manera concisa. Yo suelo ser muy didáctica, por decirlo de alguna forma, y es porque mi pensamiento tal vez funciona de una manera muy simple y a mí me gusta que las cosas o los conceptos me queden claros de formas sencillas y ojalá Adrián pudiera complementar esto que yo voy a mencionar. Cuando estamos hablando de moral, particularmente en el establecimiento de las relaciones sociales, no estamos hablando necesariamente de un proceso religioso. La moral se establece en la cultura de los países. ¿Sí? En nuestro caso, nuestra cultura es una cultura que está fundada en el cristianismo y en los principios cristianos.
Entonces, la moral es aquellas normas que nos impone la sociedad para que podamos vivir y tener una sana convivencia. En ese orden de ideas, si adoptamos esta versión del cristianismo, pues es no matar, no robar y todo lo demás, pues está el derecho para hacer apoyo a la moral y juzgar aquello que no se adecua con esta moral. Un ejemplo que yo puedo proporcionarles a todas y todos para que entendamos de por qué cuando hablamos de moral no estamos hablando de religión, sino de un proceso específicamente cultural, es en Colombia es muy común que las mujeres salgan solas a los bares a bailar. Es absolutamente común. Yo, por ejemplo, cuando viví en Colombia, podía ir un viernes de vestirme e ir a un antro y bailar con un montón de gente que había allí. Iba mucha gente y uno puede bailar con gente que está en otra mesa, o si yo estoy con mi pareja, puede venir alguien de otra mesa y sacarme a bailar y es, digamos, socialmente aceptado. En términos, en México, eso no podría ser posible porque existe un establecimiento de una cultura completamente distinta. No vamos a hablar de juzgarla ni de las razones de por qué, pero las condiciones son distintas. Entonces, elementos que en Colombia podrían ser aceptados dentro del contexto de la convivencia es que hasta hace un par de años era totalmente aceptado que la gente ingiriera licor en la calle. Es más, podían hacer el súper mientras estaban tomándose una cerveza, algo que sería absolutamente inconcebible en México. Y eso hace parte como del establecimiento de estas relaciones sociales fundados en un criterio moral. Entonces creo que sí es importante para la audiencia el hacer esta diferenciación de no estamos hablando de religión cuando hablamos de moral, sino que estamos hablando de un proceso cultural y que en función de ello el derecho establece estas reglas y normas para que podamos convivir de manera adecuada. Gracias. Gracias a ti, Jennifer, porque además ya estás también poniéndonos el caminito para platicar de otra cuestión que tiene que ver con esto de la moral, que es la objeción de conciencia. Lo voy a dejar ahorita en el tintero para darle la palabra a Martín. Gracias. Híjole, ya se acumularon muchos temas respecto a esto de la moral judeocristiana. Bueno, yo nada más enfatizaría que México es un país distinto a muchos otros países de Latinoamérica en que tuvimos una guerra civil religiosa, ¿no? La guerra cristera o las guerras cristeras, y que, bueno, desde antes habíamos tenido un movimiento de reforma para separar el Estado de la Iglesia, cosa que en muchos otros países todavía no ocurre, incluyendo España, que a muchos les sorprende. Todavía en España no hay una separación entre Estado e Iglesia. En Estados Unidos sí la hay formalmente, pero la religión está presente en todo su sistema legal, por ejemplo, desde la Declaración de Independencia hasta el dólar, ¿no? Pasando por el juramento en la Biblia para los juicios. Pero en México hubo ese movimiento de absoluta separación, incluso probablemente dogmática, ¿no? Cuando yo era niño, los curas y las monjas no podían salir vestidos de hábito a las calles porque era delito, ¿no? Y se les restringieron sus libertades durante muchos años. Ahorita se ha modificado mucho eso, pero sí creo que ahí México difiere en un aspecto importante, ¿no? Pero bueno, yo le quería agradecer a Adrián porque también tocó, aparte de este tema de los dogmas que bueno, se podría hacer un seminario nada más sobre eso, ¿no? Yo nada más voy a mencionar que, pues también la ciencia tiene sus dogmas, si lo queremos ver así, bueno, más allá de la ciencia, el dogma de la racionalidad, o sea, tanto en derecho como en ciencias, como en filosofía, basamos nuestra manera de pensar en que la racionalidad es algo que es valioso y que es confiable, pero eso es algo que no se puede probar, entonces en cierto modo es algo que aceptamos como dogma. En ciencia partimos de la idea de que existe una realidad externa a nosotros, ¿no? Lo cual tampoco se puede probar, como bien demostró Descartes y todos los filósofos que le siguieron, pero también la idea de que ese universo que existe fuera de nosotros sigue ciertas regularidades, ciertas reglas que se pueden descubrir y que son repetitivas, digamos, que las vamos a ver que ocurren una y otra vez y por eso podemos hacer ciencia y por eso podemos hacer predicciones. Y nuevamente, pues eso es algo que no se puede probar y a veces en ciencia encontramos que aquella regularidad que creíamos haber encontrado, pues resulta no serlo, ¿no?
Pero bueno, aparte, Adrián había comentado algo que a mí me intrigó, pero luego lo aclaró él mismo, ¿no? Él decía que quizá esta manera en que, digamos, esta manera en que vemos a la ciencia ha fomentado el surgimiento de estas pseudociencias y de este tipo de creencias y, perdón, teorías de conspiración, etcétera, que estamos viendo. Y yo como que no entendí, pero luego ya me di cuenta de que él habla de sí, que en la percepción popular de repente se ve la ciencia como en las caricaturas, ¿no? Científicos locos que a veces son malignos, a veces nada más son locos, y que son más bien inventores, pero que lo que inventan siempre funciona, en 5 minutos producen la máquina del tiempo o el rayo mortal. Y también esta ciencia que se ve como decía Jennifer, ¿no? Que hacía mucho hincapié, ahora sí que en eso, que se les ve como verdades absolutas lo que dice la ciencia, ¿no? Lo cual sabemos que no es así. Y es importante señalar que justo eso, que pareciera una debilidad para la visión popular de la ciencia, cuando uno dice, la ciencia hoy decía esto y 2 semanas después dice lo contrario. Un ejemplo que me viene mucho a la mente fue cuando empezó la pandemia de SIDA, se especificaban ciertos condones que eran más efectivos contra el virus del SIDA porque tenían un detergente que se llama nonoxinol 9, que destruye el virus del SIDA. Entonces decían, usen condones con nonoxinol 9. Y después de unos años se descubrió que el nonoxinol 9 también dañaba las paredes vaginales o anales, y facilitaba la infección. Entonces, bueno, cuando se descubrió eso, se prohibieron los condones con nonoxinol 9, ¿no? Y hay muchos ejemplos así, incluso con el coronavirus, ¿no? Uno pensaría, entonces la ciencia no es confiable, porque un día dice una cosa y al otro día dice lo contrario. No, justamente una de las cosas que habría que hacer un esfuerzo para comunicar al gran público es que ese proceso de reconocer errores y poderlos detectar, reconocerlos públicamente y corregirlos, es lo que permite precisamente el avance científico. Si la ciencia produjera verdades absolutas, pues se estancaría y dejaría de avanzar. Entonces, el que nos demos cuenta de que lo que creíamos con base en la ciencia era equivocado y podamos producir otro conocimiento mejor, es justamente el gran poder de la ciencia. Pero la idea instintiva es que cuando una disciplina primero dice una cosa y luego cambia de opinión, entonces no es confiable. Quizá por eso también los políticos se rehúsan a reconocer un error, jamás lo reconocen, porque eso es visto como signo de debilidad, ¿no? Y ya está en el salón de clases se ve eso como debilidad. Entonces, quizá cambiar esta cultura de saberlo todo por la cultura del no sé, pero lo puedo averiguar y de manera rigurosa y confiable. Y bueno, el otro comentario que quería hacer, justamente, bueno, quisiera reiterar esto de que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de pseudociencias y me gustaría también regresar un poquito la discusión al tema de las pseudociencias y de los conocimientos dogmáticos en medicina, porque cuando insistimos tanto en que la ciencia no es objetiva, absoluta, etcétera, en este contexto pareciera que sí, digo, pudiera parecerle al oyente general, ¿no? Al que no tiene una cierta preparación en metodología científica, en filosofía de la ciencia, etcétera, que estamos denigrando la confiabilidad de la ciencia, ¿no? Estamos en una época, siempre han existido las pseudociencias, y sobre todo las pseudociencias médicas, que son las más peligrosas, porque hay pseudociencias adivinatorias como la astrología, hay pseudociencias que sirven para guiar las decisiones de la vida diaria, como el famoso enneagrama, en que hay 7 tipos de personalidad o 9. O sea, pues bueno, pueden ser dañinas o pueden ser inútiles, pero en el caso de las pseudociencias médicas pueden poner en peligro la salud y la vida de las personas y la salud de las comunidades, ¿no? Pero últimamente estamos en un resurgimiento de ideas pseudocientíficas, de ideas conspiratorias. Por ejemplo,
hace 20 años que yo daba clase de divulgación científica, mencionaba la existencia de grupos que creen que la Tierra es plana y los alumnos se reían. Y cuando les decía que existía una sociedad de la Tierra plana, no me creían y les tenía que enseñar su página web, ¿no? Que en aquellos años eran muy feas las páginas web. Y de pronto ahora ya no es una cosa rara, ya es un movimiento que está creciendo, es un movimiento fuerte, hay congresos, hay gente que toma decisiones, que vota, que organiza marchas, etcétera. Claro, sobre todo en países como Estados Unidos, ¿no? Pero no solamente ahí, para defender esta idea totalmente absurda de que la Tierra es plana, y ni siquiera se trata de un complot en que alguien se beneficie, porque nadie gana dinero haciendo creer a los demás que la Tierra es plana. Tenemos el movimiento antivacunas que surgió a partir de un artículo falso, un artículo fraudulento que por desgracia, por un fallo enorme del proceso de evaluación por pares, se publicó en la más famosa revista médica, aunque después fue retirado, y dio origen a un movimiento que ahora está poniendo en peligro la salud de muchos países y minando los esfuerzos, por ejemplo, por acabar con enfermedades como el sarampión o las paperas, ¿no? Estamos en una época donde vemos el surgimiento de pseudomedicinas, en el caso del COVID, el famoso dióxido de cloro, ¿no? O clorito de sodio, que sabemos que es dañino y que es absolutamente inútil, pero hay congresos y hay movimientos y hay marchas de gente defendiendo que se libere ese supuesto medicamento milagro, pero también hay muchas pseudociencias médicas que claramente sabemos que son pseudociencias porque han sido estudiadas a fondo, han sido sometidas a prueba en estudios clínicos detalladísimos durante décadas. Voy a mencionar nada más dos, las más populares, la homeopatía y la acupuntura. Sabemos que son, desde el punto de vista terapéutico, absolutamente inútiles, pero siguen teniendo una gran aceptación y una gran aplicación en muchos países y en muchas, digamos, poblaciones dentro de muchos países, y además son un gran negocio, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos el crecimiento de este movimiento de desprestigio, de desconfianza hacia la medicina basada en evidencia, la medicina científica, y muy especialmente hacia la industria farmacéutica y sus productos. Bueno, hablo como químico farmacéutico, tengo que, ¿cómo se dice? Declarar mis conflictos de interés. No trabajo para la industria farmacéutica, por supuesto, trabajo para la UNAM, pero se ha vuelto muy popular esta idea de que las industrias farmacéuticas son solamente industrias depredadoras, que no solo buscan enriquecerse a cualquier costo, sino que además producen medicinas que no solo no curan, sino que producen las enfermedades o que producen los virus y luego presentan la vacuna para enriquecerse. Ese tipo de teorías conspiratorias se están volviendo cada vez más populares, gracias quizá a Internet y a las redes sociales. Pero bueno, hay que reconocer que por supuesto que hay malas prácticas en la industria farmacéutica, eso nadie lo duda, pero también hay que reconocer que el trabajo de generar nuevos fármacos, nuevos antibióticos, nuevas vacunas, nuevos métodos para producirlos, cuesta miles de millones de dólares y no hay gobierno ni universidad en el mundo que pueda desarrollar ese tipo de trabajo sin el apoyo millonario de las industrias farmacéuticas. Hay que tomar en cuenta que el desarrollo de un solo fármaco puede tomar décadas en las que se tienen que invertir millones de dólares para que al llegar a los estudios clínicos el 90% de esos fármacos fallen. Entonces, el costo de investigación, de inversión para lograr algún fármaco que sí logre ser aprobado y que demuestre su eficacia es enorme, ¿no? Y si no existiera esa Big Pharma, como le llaman, no tendríamos, por ejemplo, las vacunas que estamos teniendo ahorita, no tendríamos los medicamentos antirretrovirales que salvan miles de vidas en el planeta. Ya nadie tiene por qué morir de SIDA. Nadie se puede curar, pero nadie tiene por qué morir de SIDA si tiene acceso a los fármacos, que ese es el otro problema. Pero en países como México, todos los enfermos tienen acceso gratuito a los fármacos antirretrovirales.
En fin, entonces a mí me preocupa mucho abordar esto, ¿no? El surgimiento de este pensamiento anticientífico y que al mismo tiempo no cuestiona pseudomedicinas como la homeopatía, como la acupuntura, como los péndulos, los cristales de cuarzo, las vibraciones, etcétera, etcétera. Y bueno, en medio está esto que mencionaba Jennifer, ¿no? Las llamadas medicinas tradicionales y mucha gente añade y alternativas, entonces mezclan dos cosas totalmente distintas, porque una cosa son las llamadas medicinas alternativas, como estas que mencioné, que son simplemente medicinas que no han demostrado ser eficaces en estudios clínicos. Por eso les llaman alternativas. En el momento en que lo demuestren, pues dejarían de ser alternativas y se incorporarían en el cuerpo de la medicina científica. Y por otro lado, las llamadas medicinas o terapias tradicionales, de las cuales, por supuesto, la herbolaria es la más cercana digamos, a la eficacia, porque muchas plantas tienen compuestos químicos activos, pero también hay muchas plantas que no sirven para nada y que se usan, y hay plantas que son tremendamente dañinas y peligrosas y que se usan como si fueran inocuas. Por ejemplo, el té de anís estrella, que es tremendamente hepatotóxico y que hay muchos casos todos los años de bebés que llegan a hospitales porque las mamás les daban el té de anís para los cólicos, se lo daban en exceso y el niño llega con daño hepático, ¿no? Entonces, este es otro dogma, ¿no? La idea de que lo natural es inocuo, pues es totalmente falsa. Y bueno, hay algunas terapias tradicionales que desde el punto de vista terapéutico son absolutamente inútiles, como las limpias con huevo o con rama de pirul, pero que desde el punto de vista psicológico, social, antropológico, tienen otro tipo de valor, ¿no? Entonces, esto que decía Jennifer de que habría que buscar maneras de, sin descalificar y sin agredir las creencias culturales de las personas, sí, por un lado, introducir los tratamientos realmente eficaces, ¿no? Que provienen de la medicina basada en evidencias, y también combatir los posibles tratamientos que, por más tradicionales que puedan ser, en algunos casos pueden ser dañinos y en algunos casos pueden ser inútiles, y en casos de emergencia como esta pandemia, la idea de que uno se pueda curar del COVID con tecitos, pues ya no es inocua, ¿no? Se vuelve peligrosa. Perdón, porque eran muchos temas, pero sí quería mencionarlos. No, está bien, ya los tenías ahí como madurando mientras, así es que gracias por además hacer referencia a todos esos temas, porque nos ayudas además a sintetizar lo que se ha dicho en los últimos minutos. Así es que gracias por esto. Yo debo decir que además esta misma preocupación o inquietud es la que me llevó a pensar en este espacio. Así es que agradezco mucho que hagas referencia además a lo peligroso que puede resultar este tipo de cosas. Y le voy a dar la palabra a Jennifer y después voy a dar paso a las preguntas por parte de la audiencia. Sí, muchas gracias. Yo solo quería puntualizar en dos cosas que creo que es necesario que tengamos claro. No es mi interés, pues bajo ninguna circunstancia. Yo soy fiel creyente de la ciencia, soy la primera que me pongo la vacuna cuando sale, creo en los avances científicos y en lo que se puede hacer. Sin embargo, también creo que es saludable para la sociedad tener en cuenta esta susceptibilidad de fallo o esta subjetividad que pudiera tener la ciencia, ¿no? ¿Por qué creo que es interesante tenerlo claro? Pues porque también se cometen errores y es completamente válido, y no vamos a hacer una hoguera para quemar científicos solo porque se comete un error, ¿no? Es válido que este tipo de cosas sucedan. Es importante que en México, perdón, quizá no viene el caso, pero en México en este momento se está haciendo una hoguera para quemar científicos, no por cometer errores, por otros temas, por política, pero
No quise dejar de mencionarlo, perdón por la interrupción. Está muy bien, Martín. Yo agradezco que lo menciones. Yo no tengo posibilidad de mencionarlo por mi condición de extranjera, pero qué bueno que tú lo traes a colación. Creo que también es importante que tengamos claro que el cambio en la ciencia no es arbitrario, es absolutamente necesario. La ciencia cambia porque el mundo cambia también, porque la biología cambia. Es decir, estamos haciendo un replanteamiento de la forma como socialmente nos relacionamos porque se modificó un virus, es decir, de todos los ejercicios que la ciencia y los virus y que, digamos, que los elementos de la naturaleza están haciendo para adaptarse a nuestro nuevo contexto, con el calentamiento global, con todo lo que ustedes consideren para sobrevivir, al COVID-19 le pegó mutarse en ese momento y es lo que nos tiene relegados haciendo este espacio de discusión a través de Zoom, y podríamos hacerlo en el auditorio del Instituto de Jurídicas, que es precioso y además dan café súper rico. Creo que es importante que tengamos claro que la ciencia cambia en función de cómo cambia el mundo y cómo cambia también la biología. Entonces, la ciencia se modifica digamos, en atención o en respuesta a esta necesidad constante que tenemos nosotros. Una cosa son los problemas sanitarios que existían en 1950 y otros son los problemas sanitarios que tenemos al día de hoy. Y es por eso que la ciencia tiene que modificarse. El medicamento que en 1950 funcionaba probablemente hizo resistencia y al día de hoy utilizamos otro tipo de medicamentos. Entonces es completamente normal que la ciencia se modifique. Sería un dogma si la ciencia no se modificara y entonces tendríamos mucha más desconfianza en ella. Creo que era importante hacer puntualización al respecto. Muchas gracias a ambos por esta aclaración. Voy a leer un par de preguntas que tenemos desde hace rato en el chat, que además vienen muy a colación con esto último. Una pregunta dice aquí, es de Bruno Hernández. Buenos días, tengo una duda. ¿La ciencia es parte de la cultura por ser producida e interpretada por el humano? Y me voy a permitir leer un par de comentarios más. De Eric Vargas, nos dice, buenos días, me gustaría que hicieran algún comentario sobre el papel de los medios de comunicación en la promoción de productos milagro ofrecidos por asociaciones religiosas. Voy a leer unas más porque también van en relación con esto. De Guillermo Ruiz, nos dice, ciencia y religión son diferentes, pero ¿ustedes consideran que se pueden complementar o no? ¿Creen ustedes que el religioso es ignorante y el científico sabio? Vamos a juntar estas y después leo unas más. Le doy la palabra a Adrián, por favor. A ver, esto es muy interesante, porque si bien en mi primera intervención comencé diciendo que las sociedades modernas se caracterizan porque no están centradas y porque se crearon distintos subsistemas, ¿no?, en donde cada uno tiene su propia lógica, su propia sistema de autoridad, su propia ética, su propia moral también. Lo cierto es que las personas no nos comportamos así, ¿no?, como esta construcción teórica de la sociedad moderna. No estamos todo el tiempo pensando disociándonos, ¿no?, a cada rato, diciendo, bueno, ahora me voy a comportar como científico porque estoy aquí en este ámbito, pero al ratito voy a ir a platicar con el padre, ahí me voy a comportar como católico, ¿no? No, o sea, las personas siempre estamos imbuidas en la realidad, en su complejidad. Y es muy interesante esta relación entre ciencia y religión. Habría muchos aspectos que tomar en cuenta, pero justo para centrarnos en el caso de las pseudociencias y de la salud, creo que no deja de ser interesante cómo se le atribuye a la ciencia, también se le llega a atribuir una cierta sacralidad por parte de las personas, ya no hablando solamente en el ámbito científico, sino por parte de las personas, ¿no? O sea, no es extraño escuchar a personas que digan, es que le tengo más fe al paracetamol que al ibuprofeno, ¿no? O bien esta idea de pensar que hay ciertos productos milagro, la propia idea del producto milagro, que además viene acompañada de un supuesto respaldo científico.
Es decir, las personas siempre estamos mezclando una cosa con la otra. Decir que son el agua y el aceite sería imposible, ¿no? En términos analíticos sí conviene diferenciarlos, pero ya cuando pensamos en términos sociales es extremadamente difícil. Entonces, no creo que se pueda hacer esa distinción en términos, o sea, para lo que le representa a las personas en la vida cotidiana, hacer esta distinción entre lo científico y lo religioso y lo político y lo económico es extremadamente difícil. Creo que uno de los comentarios que hacía Jennifer hace un ratito es muy interesante y muy constructivo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que le toca al médico, ¿no? Unir las creencias no científicas de las personas, que son las que suelen imperar, creencias no científicas, con toda la técnica y todo el procedimiento científico, ¿no? Y decirle, bueno, sí, tomes el té, pero también tomes el jarabe, ¿no? O que te digan, bueno, sí, ponte a hacer gárgaras de bicarbonato o de sal con agua tibia, pero también tómate estos otros jarabes. O sea, uno lo hace, ¿no? Y siente que está haciendo algo de manera activa, ¿no? Porque uno no siente que sea muy activo al momento de tomarse el jarabe, y sin embargo sí sientes que eres muy activo al momento de hacer las gárgaras con agua con sal caliente para una infección en la garganta. Y te sientes partícipe, ¿no? Aunque realmente sea muy marginal el beneficio del agua con sal caliente, en realidad termina siendo una manera de ligar, y eso creo que es lo que debe, la perspectiva que se debería de tomar al momento de interactuar con la sociedad, ¿no? Ya hablando en términos científicos y en términos académicos, las distinciones son necesarias, claro, siempre y cuando evitando los prejuicios, ¿no? De ambas partes. Decía Martín, y creo que es muy correcto, esto de que, bueno, se le ha criticado a las grandes farmacéuticas cuando en realidad son problemas aislados, ¿no? Lo mismo pasa en el ámbito de la religión. El catolicismo ha sido hipercriticado, ¿no? Por los comportamientos de ciertos párrocos. Habría ahí que ver si realmente fueron casos aislados o no, porque en realidad sí hubo algunas directrices institucionales. También valdría lo mismo pensar en el caso de las farmacéuticas, ¿no? Cuando se prohíbe un componente activo en un país, pero se sigue vendiendo en los demás, también habría que decir, bueno, algo pasa ahí, ¿no? Algo pasa ahí, porque además los derechos de ese componente activo los tiene la misma farmacéutica muchas veces, ¿no? A la que ya se le prohibió en un país, y no dice nada y se sigue vendiendo o comercializando en otro país. Entonces creo que es muy interesante esta idea de separar, pero es muy difícil de hacer en la población en general. Creo que estrategias como la que plantea Jennifer me parece que son las más adecuadas. Muchas gracias, Adrián, por este comentario, y también nos sirve para recordar esta imposibilidad de disociar la personalidad, que es lo mismo que explica este desfase, insisto, entre el marco jurídico por un lado y las prácticas sociales por el otro, ¿no? Eso también me recuerda que tenemos pendiente un tema que ya no sé si va a dar tiempo de abordar, sobre la objeción de conciencia, ¿no? Alguien que pertenezca al personal médico o sanitario tampoco puede desprenderse, y a veces no es solo que no pueda, sino que no quiere desprenderse de sus creencias trascendentes en el ejercicio de la práctica médica. Entonces, ¿qué hacemos también en esos casos? Creo que lo que nos has dicho también nos da luz sobre esa reflexión. Martín, por favor. A ver si puedo entrarle al final al tema de la objeción de conciencia para encaminarnos hacia allá. Bueno, nada más para complicar un poco más lo que dijo Adrián, también hay casos que son muy bien conocidos por los expertos farmacéuticos, en que componentes, por ejemplo, herbolarios o incluso de la dieta, que uno pensaría que son inocuos y que lo son en la mayoría de los casos,
pueden tener interacciones farmacológicas negativas con algún tratamiento médico que se está tomando. Entonces, a veces el paciente que está tomando cierto psicofármaco o cierto tratamiento, no sé, contra el cáncer o cierto antibiótico, si además consume el tecito que normalmente no te hace nada, a lo mejor hay una interacción que causa una toxicidad o desactiva la absorción del fármaco y perjudica, ¿no? Un caso muy sorprendente es el jugo de toronja. El jugo de toronja contiene ciertos carbohidratos que si se toman junto con tratamientos, por ejemplo, algunos tratamientos contra el cáncer o contra la infección por VIH, impiden su absorción. Entonces, esos pacientes se les debe indicar que no consuman jugo de toronja ni la fruta, ¿no? Y eso es algo que muy pocos médicos saben y mucho menos pacientes, ¿no? Entonces, es bien complicada la interacción. Por eso a los farmacéuticos les preocupa mucho esta idea de la herbolaria no hace daño, ¿no? Pero bueno, yo quería mencionar, yéndonos, bueno, algo que no hemos comentado todavía y yo creo que tiene que ver con esto de la objeción de conciencia y, digamos, las leyes. No hemos mencionado algo que venía en las preguntas preparatorias que nos enviaron, que era hasta dónde el Estado debe intervenir, ¿no? ¿Debe prohibir o no debe prohibir o hasta dónde? Yo hago nuevamente full disclosure, ¿cómo se dice en español? Yo soy no solo partidario del Estado laico, como debe serlo, yo creo, cualquier persona racional en estos tiempos, ¿no? Por razones como las que ya ha explicado Adrián, y también estas ideas de que si no hay una exclusión total de la religión en el Estado, siempre se va a estar privilegiando a una religión entre muchas y eso es inequitativo, ¿no? Pero además soy un ateo furibundo, no solo soy ateo, sino soy promotor del ateísmo. Entonces, desde ahí hablo. No caigo en los extremos de Richard Dawkins, que cree que la religión es la fuente de todos los males, pero sí creo que la forma de pensar de la gente que tiene creencias religiosas, que finalmente es una manera de pensar basada en el pensamiento mágico, de alguna manera. Me refiero mágico no de manera despectiva, sino que en su cosmovisión creen que puede haber fenómenos que violan las leyes naturales, ¿no? Que van más allá del mundo natural, hacia el mundo sobrenatural, que existen dioses, que existen espíritus, que existen milagros, que existe un plan divino que estamos de alguna manera obligados o que deberíamos seguir, ¿no? Y esta forma de pensar, digamos, mística, religiosa, mágica, no sé cómo llamarla, se contrapone, y ahí yo respondería a una de las preguntas. Yo sí creo que ciencia y religión se contraponen de manera absoluta y terminante, porque esta manera de pensar va totalmente en contra de la manera naturalista de pensar, que es en la que se basa la ciencia, la idea de que no existen fenómenos sobrenaturales. Es decir, no podemos saber si existen o no, pero rechazamos suponer que existen, porque si no, no podríamos hacer ciencia, ¿no? Si pensáramos que puede ocurrir un milagro, ¿no? A la mitad de mi experimento, pues entonces no podría yo confiar en ningún resultado, ¿no? Y lo vemos, esta posición, que muchos científicos están en desacuerdo. Hay científicos que son muy religiosos e incluso que son sacerdotes o ¿cómo se llama? Ministros religiosos, ¿no? Y muy famosos. El gran Stephen Jay Gould tiene un libro donde habla de los ministerios separados, ¿no? El ministerio de la religión y el ministerio de la ciencia, que se ocupan de cosas distintas y por lo tanto no tienen por qué entrar en conflicto, y lo defiende de una manera muy tortuosa, pero la verdad es que es falsa esa idea, y lo vemos en temas que ahorita están muy en boga, como el derecho a la interrupción del embarazo, el derecho a la identidad sexogenérica,
el derecho a la eutanasia y otros, ¿no? Entonces, allí el conflicto es totalmente inevitable porque de un lado se cree en la existencia de un alma inmortal, de un plan divino, de un derecho natural, como decía Adrián, y del otro lado, pues es totalmente la visión opuesta, ¿no? La idea de que el alma, si la queremos llamar así, solo puede existir mientras haya un cerebro funcional, un sistema nervioso capaz de percibir el dolor, etcétera. El concepto de ser humano, en vez de ser una esencia, se convierte en algo que se desarrolla a lo largo de un proceso de desarrollo del embrión y el feto, y que antes de cierto número de semanas no se puede hablar de ser humano, por lo tanto el derecho al aborto no viola el derecho a la vida, etcétera. Entonces, en esos temas sí creo que hay una total desconexión, y en ese sentido yo creo que las religiones pueden cumplir muchas funciones sociales, culturales. Yo creo que las religiones, bueno, hablo desde la religión católica porque es en la que yo crecí, ¿no? En un país católico, pues ha sido fuente de muchísimas riquezas culturales, mucha música, mucho arte, muchas tradiciones benéficas. Ahora todavía vemos a los religiosos católicos defendiendo los derechos de los migrantes ante las posturas que está tomando este gobierno, por ejemplo. Pero cuando se trata de decisiones en temas sobre los que contamos con conocimiento científico, digamos, suficiente, yo sin la menor duda diría que hay que privilegiar el conocimiento científico sobre las creencias religiosas. Y también quisiera decir que la ciencia, por más que sea una actividad humana, falible, realizada por seres humanos, con todos los defectos que esto implica, que produce un conocimiento que no es absoluto ni inmutable, sino que es también falible y que cambia. A pesar de todo eso, es la mejor forma que el ser humano ha descubierto para producir conocimiento confiable, eficaz, acerca de la naturaleza. No hay ninguna otra forma de producir conocimiento sobre la naturaleza. No estoy hablando de la sociedad ni de otros temas, pero para producir conocimiento sobre la naturaleza no hay ninguna otra manera de obtenerlo que sea más eficaz y más confiable que la ciencia, porque el esfuerzo que han hecho los científicos a lo largo de siglos para generar un método que les impida engañarse a sí mismos en la mayor medida posible, no se compara con ninguna otra actividad humana que yo conozca. Eso quería decir. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Ya estamos un poquito encima de tiempo, entonces no estoy segura de que podamos leer todos los comentarios y preguntas, así es que de todas maneras quiero dar las gracias a Nayeli Lorenzo, Esteban Morales, Roberto Valencia y José Arturo Benítez por sus preguntas y sus comentarios. Y bueno, nada más decir respecto de esto último que has dicho, Martín. Yo creo que efectivamente la religión y la ciencia obedecen a lógicas distintas y que, digamos, que creer en una, me parece, no desacredita la otra. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo contigo en que las decisiones que atraviesan por el Estado, llámense leyes, políticas públicas, práctica médica, lo que sea, es así, no pueden estar sujetas a creencias religiosas, me parece, porque eso nos mete en un montón de conflictos. Entonces, gracias por esta reflexión. Vamos a darle la palabra a Jennifer y luego a Adrián. Muchas gracias, Mariana. Yo quisiera complementar dos cosas de lo mencionado por Martín. Cuando yo hablo acerca de la estrategia terapéutica de los profesionales de la salud al asumir la herbolaria o la medicina tradicional para una adherencia a tratamiento, es un reto para los profesionales de la salud porque efectivamente ellos saben que la herbolaria no es inocua y que efectivamente puede haber contrachoques. Es decir, esto implica un conocimiento transversal, un conocimiento ampliado, no solamente de los aspectos científicos, sino también del contexto cultural y de las aplicaciones de la herbolaria. Un gran ejemplo que yo te puedo dar de eso es cuando las personas utilizan esta flor del cacao sabanero, que es una flor blanca que se da incluso por los camellones, que la gente la utiliza para dormir y la pone debajo de su almohada para dormir. No sé si la han visto.
Si la buscan cacao sabanero, van a poder tener una imagen clara al respecto. Creo que aquí le llaman burundanga. No es ese como... Es en Colombia, creo que le llaman la burundanga, exacto, o la famosa escopolamina. ¿Para qué sirve efectivamente el cacao sabanero? Para suprimir, digamos, tiene un agente alucinógeno, tú me corregirás, Martín, que hace que se suprima la voluntad. Es decir, su efecto nocivo en la conciencia de las personas es que se borren los recuerdos de corto plazo y además se suprime la voluntad. En Colombia se utiliza como uno de los métodos para la comisión de delitos como violaciones, atracos, secuestros express. Y aquí la gente lo utiliza solo para dormir, que a mí me parece inaudito ver flores de cacao sabanero como en la calle, es como... no demos ideas. Porque no, sí es muy común, está en los camellones en la ciudad, por lo menos en la Ciudad de México. Por supuesto. Entonces es muy complejo atreverse uno a utilizar la herbolaria sin tener, digamos, un acompañamiento específico de un profesional de la salud que tenga conocimiento de los efectos y las contraversiones con los medicamentos o las vitaminas o los alimentos que ya nos estemos administrando, que creo que eso es importante tenerlo bastante claro. Estoy completamente de acuerdo con lo que presenta Mariana con respecto a que son dos lógicas distintas, la ciencia y la religión. No tienen por qué tocarse la una con la otra, ni una tiene por qué interferir en la postura de la otra. Una persona puede ser perfectamente creyente, religiosa y hacer práctica de la misma y hacer ejercicio de la ciencia sin que esto contribuya a una contraposición al respecto. Y en ese orden de ideas me voy a permitir responder una de las preguntas de alguien en los comentarios que tú leías, Mariana, que preguntaban que si los científicos o los religiosos, ¿cuál de los dos eran como más sabios, ¿no? En el mismo orden de ideas es una lógica distinta. Existe un conocimiento vasto de la teología y de la religión y eso le hace una persona especialista en temas de religión, como existen los científicos, como Martín es especialista en la química farmacobiológica, como Adrián es en los aspectos sociales, como probablemente yo tenga ciertos conocimientos con respecto a la filosofía y a la ética médica. Entonces son conocimientos distintos que no necesariamente tienen que complementarse, ni tienen que chocar entre sí, ni tampoco están allí para decir es que uno tiene mayor consideración que el otro. Creo que es importante tenerlo claro y estoy completamente de acuerdo que no tendría por qué ni la religión ni las creencias tener una postura en la toma de decisiones de un Estado que además interfiera con la vida de todos los ciudadanos de un país en general. Gracias. Al contrario, gracias a ti, creo que queda también muy claro el punto. Y voy a dar ahora la palabra a Adrián. Sí, bueno, cuando hablamos en términos de ciencia, sobre todo ciencias médicas, química, biología, física y aspectos sociales como la salud, parece muy claro, ¿no? Que obviamente lo que debe de imperar es el conocimiento científico. Ahora, no hay que olvidarnos que habemos otras ciencias que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo demostrar que le somos útiles al mundo, porque no descubrimos cosas como vacunas o como cosas muy importantes, ¿no? Pero que también somos importantes. A nosotros nos cuesta, desde las ciencias sociales, nos cuesta mucho más trabajo señalar que nuestro conocimiento, ¿no? debe de imponerse sobre las convicciones religiosas. En parte también porque es un conocimiento quizá mucho más fragmentado que el de la ciencia, o sea, por las propias lógicas de las ciencias sociales. Pero bueno, no me quiero ir para allá. La cuestión es que cuando llegamos a aspectos como el de la última pregunta, que igual me gustaría retomar, el de la objeción de conciencia, aquí nos enfrentamos a un problema en donde al parecer teníamos muy claro que la medicina, que la biología, que la química, que la física nos daban una respuesta que podíamos legislar fácilmente, ¿no? Pero resulta que no porque eso se puede interponer, esta respuesta científica se puede interponer a un derecho.
Y eso si lo extendemos, vemos que pasa un montón. Hay un montón de respuestas científicas que se interponen a derechos. Es el caso, por ejemplo, de las transfusiones sanguíneas o de los trasplantes, que para ciertas religiones no son prácticas adecuadas, y sin embargo la ciencia ha demostrado que son prácticas muy eficientes para salvar la vida de las personas. La cuestión aquí es ¿qué hacemos? ¿Cómo legislamos? De aquí es digamos, la preocupación que yo externaba sobre cuando hablamos ya en términos sociales, no en términos científicos o académicos, cuando hablamos en términos sociales, es muy difícil disociar religión, ciencia, política, economía. Es extremadamente difícil, porque todas las personas estamos inmersas en todos esos ámbitos sociales, y tenemos convicciones y principios morales muy diversos, ¿no? Que también hacen más difícil la regulación. Es ahí cuando el Estado, creo yo, tiene que apartarse de todos los dogmas, de toda la ciencia también, de todos los principios que puedan existir en la sociedad, y recurrir a sus propios principios, a sus propios dogmas. Entonces, si bien podemos llegar a un acuerdo científico de que el aborto tiene unos beneficios sociales y personales superiores a los perjuicios que puede tener, en términos científicos, lo estoy diciendo, el Estado también se tiene que apartar de esa perspectiva y legislar en torno a los derechos y a la legitimación que hizo ya el Estado de las distintas morales, ¿no? De decir, bueno, cada persona puede tener una moral. Y creo que eso es lo que está sucediendo en el caso de la objeción de conciencia para el sector salud. Lo que hicieron los ministros de la Corte no fue prohibir la objeción de conciencia, ¿no? Dice, bueno, se debe de respetar la objeción de conciencia, pero tal como está planteada aquí, en la legislación, pone en peligro otro derecho, ¿no? Que es el derecho a la salud y el derecho al cuerpo, a la decisión sobre, bueno, un montón de derechos, ¿no? Ponen en peligro. Entonces, creo que esa es la dificultad que tiene el Estado, esa es la dificultad que tiene la laicidad, ¿no? Poder encontrar este punto de vista diferente a todo, diferente a la moral, diferente a la religión, diferente a la ciencia, y al mismo tiempo no negar ninguno de estos puntos de vista. Bueno, lo dejo aquí porque ya faltan poquitos minutos y quisiera ver qué me responde. Muchas gracias, Adrián. Sí, tenemos 4 minutos, entonces perdón por el acelere, pero vamos a darle la palabra a Jennifer, por favor. Gracias, prometo que solo voy a tomar 2. Creo que es muy importante lo que ha mencionado Adrián con respecto al tema de legislar o no una toma de decisión con respecto a los profesionales de la salud. Pareciera que la sociedad pierde de vista que los profesionales de la salud son seres humanos y que son personas que tienen contextos culturales y que tienen contextos religiosos y que pertenecen a un marco cultural relevante, y que eso también se debe respetar porque al ser humanos pues también tienen derecho y acceso a los derechos fundamentales que todas y todos tenemos. Por supuesto que una toma de decisión puede implicar la vida de otra persona, claro que sí, pero también es inocente llegar a pensar que todos los profesionales de la salud de este país, todos son objetores de conciencia, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que Adriana aclara. No se definió como inconstitucional la objeción de conciencia, se definió como inconstitucional la redacción que tiene la objeción de conciencia en este momento. Y la solicitud es a regularla y a establecer cuáles son sus límites y sus alcances, que es muy valioso porque, entre otras cosas, permitirá que no se discrimine a los profesionales de la salud que sean objetores de conciencia y que también se tenga un catálogo específico donde cuál es el profesional de la salud al cual yo puedo acudir si me quiero hacer un procedimiento, ya sea de transfusión sanguínea, ya sea de una práctica de aborto voluntaria, etcétera, etcétera. Y tener en cuenta también que este tipo de derechos quedan, digamos, en una situación relegada cuando surge una situación de emergencia. Entonces, no es que de manera deliberada a mí se me ocurrió que de un momento a otro voy a ser objetor de conciencia, sino que debe tener un establecimiento bastante claro. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, además, porque de verdad fueron 2 minutos y nada más. Muchas gracias por la aclaración. Le vamos a dar la palabra a Martín y luego, ahora sí, tenemos que cerrar. Rapidísimo. Sí se ve claramente, como estamos viendo, que hay casos en que el pensamiento religioso y el científico se contraponen. A veces, sobre todo, nos importan los casos en que afectan derechos, ¿no? Y creo que la propuesta, si no me equivoco, lo que decía es que en un caso extremo en que una persona necesite ejercer su derecho al aborto y la única persona disponible, médica, capaz de realizar el procedimiento, sea objetor de conciencia, prima el derecho de la paciente que quiere interrumpir su embarazo, ¿no? Pero pues siempre va a haber estos conflictos. Yo nada más que mencionaría así de pasadita otros casos en que quizá el gobierno debiera intervenir. Yo sí creo que la regulación o la prohibición y el retiro de medicamentos milagro peligrosos es totalmente obligatoria. Ocurría en el sexenio pasado, en este sexenio creo que ha bajado un poco el combate a estas medicinas peligrosas, el hongo michoacano y otras que fueron retiradas del mercado. Y probablemente el Estado debería intervenir un poco más, pero es muy peligroso que el Estado empiece a intervenir en este tipo de temas, entonces sería algo que se tendría que discutir. Y lo último que quiero decir es que ante los problemas de mala interpretación que pueda haber respecto a la hegemonía de la ciencia, etcétera, quizá lo que debemos hacer es fomentar la cultura científica de nuestros ciudadanos, ¿no? Para que vayan teniendo una visión más realista y más compleja de la ciencia, que sustituya esta visión de todo o nada que nos enseñan en la primaria y que nos venden en las caricaturas. Un comentario nada más. Dale. Las iglesias han intentado hacer ese proceso de evangelización, de hacer que los creyentes ya no piensen en términos del infierno y del cielo, ¿no? Que dejen, que abandonen esa perspectiva maniquea. Muchas iglesias lo han intentado, la Iglesia Católica lo ha intentado con muy poco éxito, ¿no? Con muy poco éxito. Lo cierto es que las personas estamos como que en otras cosas, en las cosas que nos interesan, y no siempre tenemos como la disposición ni las aptitudes tampoco para comprometernos con esa labor que me parecería extraordinaria, la que menciona Martín, pero se ve muy difícil, ¿no? Se ve extremadamente difícil. Y mientras tanto, el Estado va a tener que seguir tomando decisiones, y creo que las debe de tomar desde sus propios principios, desde sus propios dogmas. Gracias, la verdad es que creo que ha sido un muy buen cierre de la discusión, aunque no quisiera pensar que la discusión se acaba aquí, sino que por lo visto quedan muchas cosas todavía que platicar y que discutir. Siempre digo lo mismo, pero es verdad. Me choca tener un tiempo limitado porque quisiera seguir platicando con ustedes. Veo también que hay mucho interés por parte de la audiencia. Entonces, pues más bien quisiera agradecerles por este espacio e invitarles a que no sea el único que se repita esto, y luego podemos armar nuestro seminario de dogmas y nuestro seminario de cómo crear la cultura científica en la ciudadanía y todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, por ahora, nada más agradecerles de verdad por estar aquí, y gracias a todas, a todos y a todes, y por acá nos vemos muy pronto.